En este video vamos a hablar de cómo funciona la economía mundial, cómo se crean las crisis económicas, varios conceptos que debes tener claros para entender el funcionamiento de la economía. Vamos a hablar de los ciclos que se repiten una y otra vez y al final te voy a dar 5 consejos para enfrentar estas crisis y los ciclos para que puedas tomar mejores decisiones de inversión. Empecemos por el primer concepto, el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es la base de la economía, es lo que utilizamos los seres humanos para comprar y vender bienes y servicios. Antes de que existiera el dinero como lo conocemos ahora, las personas intercambiaban bienes por medio del sistema de trueque. Ejemplo, si querías conseguir 5 manzanas, podías buscar a una persona que las tuviera y tú le dabas un pescado, pero esto era un problema porque no siempre ibas a encontrar esa persona que estuviera dispuesta a recibir algo que tú estabas dispuesto a intercambiar. Y por eso se creó el dinero como medio de intercambio. El dinero fue creado múltiples veces en distintos lugares a través de nuestra historia. Las conchas marinas, la sal marina, los cocos, los cigarrillos, las piedras, las monedas de oro y de plata, entre otros elementos, se convirtieron en formas de dinero. El dinero al final es una tecnología que ha ido evolucionando, pues es una realidad que solo existe en la imaginación de las personas. Para que algo sea considerado dinero, debe tener 3 características principales. Primero, el dinero tiene que ser un medio de intercambio. Yo puedo poder cambiar 2 monedas de oro por varios productos y servicios. Segundo requisito, resguardo de valor. El dinero debe ser escaso y debe poder conservar su valor en el tiempo. Y tercero, el dinero debe servir como unidad contable, como medio contable. Es decir, puedo medir el valor de los bienes y servicios en cantidad de monedas o billetes. Un ejemplo, puedo poner el valor de una casa en dólares, pero también puedo poner el café de Starbucks en dólares. Es importante saber que el dinero es una representación de valor, no son solo billetes. Las personas confían que esos billetes o esas monedas tienen un respaldo detrás y por eso están dispuestas a usarlo como medio de intercambio y como resguardo de valor. Es por esta razón que imprimir un montón de billetes no volvería a todo el mundo más rico, porque en ese caso, ese exceso de billetes dejaría de representar valor y se vuelve simplemente un papel. Las personas perderían la confianza y cada billete valdría mucho menos de lo que valía antes. Esto nos lleva a hablar del rol de los gobiernos y de los bancos centrales. Los gobiernos se dieron cuenta rápidamente que para organizar una sociedad y tener el control sobre sus pueblos debían tomar el control del dinero. Así nacieron los bancos centrales del mundo. El primer banco central moderno fue el Banco de Suecia, conocido como el Riksbank, fundado en 1668. El Riksbank fue establecido para financiar las guerras del rey Carlos XI. Ya veremos cómo los bancos centrales y los gobiernos utilizan el dinero y la deuda muchas veces para financiar sus guerras. Más sobre esto más adelante. El Banco Central es el único banco de los países que puede crear dinero y es una entidad independiente al gobierno, pero muy ligada al gobierno al mismo tiempo. Banco Central y gobierno trabajan de la mano para crear el dinero en la economía. Los países tienen un solo banco central y varios bancos comerciales. Los bancos comerciales no pueden crear dinero de la nada. Para que estos bancos operen, las personas deben depositar dinero y pedir préstamos. Si en un banco comercial no hay depósitos ni préstamos, ese banco dejaría de funcionar. Ahora bien, las tasas de interés a las que prestan los bancos comerciales y a la que le ofrecen rentabilidad de sus productos, como las cuentas de ahorros o en los CDTs, está determinada por lo que hacen los bancos centrales, por la tasa del Banco Central. Esto nos lleva a hablar de la tasa de interés. Las tasas de intereses son el precio que pagamos por el dinero. Es lo que los bancos nos cobran por prestarnos dinero. Hay distintos tipos de tasas de interés, pero una de las más importantes es la tasa de interés interbancaria, que es la tasa a la que se prestan los bancos entre sí y la que determina las otras tasas de interés del mercado. Como dijimos anteriormente, la tasa de interés la determinan los bancos centrales y basado en esa tasa, los bancos comerciales definen sus tasas a las que van a prestar o tomar dinero prestado. Si el Banco Central sube la tasa de interés, esto hace que los bancos comerciales suban sus tasas de sus deudas y también suban sus tasas de rentabilidad. Si la tasa sube,
endeudarse se vuelve mucho más costoso, pero también aumenta la rentabilidad de los productos que ofrecen los bancos, como los CDTs o los productos de renta fija. Es decir, se incentiva el ahorro, pero se desincentiva el gasto. Cuando la economía se recalienta y los precios aumentan, los bancos centrales utilizan la subida de las tasas para desacelerar la economía. Esto, por supuesto, nos lleva a hablar de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios de una economía. Analicemos este ejemplo para entenderlo mejor. Si en el año 1 tú podías comprar 5 libros con $50 y en el año 2 la inflación es del 100%, es decir, los precios de los libros se duplicaron, para comprar esos mismos 5 libros que compraste en el año 1, ahora vas a necesitar $100 en el año 2. Básicamente la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. En otras palabras, es un impuesto a nuestros ahorros. Si hay una inflación muy alta, significa que con el dinero que tienes hoy, ahora puedes comprar menos cosas de las que podías comprar antes de esa inflación alta. Y esto nos lleva a hablar de la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? El Banco Central tiene una herramienta que se llama política monetaria para influir en la economía, controlando las tasas de interés y la oferta de dinero en la economía. Con la política monetaria, el Banco Central busca controlar los niveles de inflación de la economía. Como dijimos antes, si el Banco Central sube la tasa de interés, los bancos comerciales hacen lo mismo y empiezan a prestar dinero a tasas más altas y también a ofrecer rentabilidades más altas en varios de sus productos de ahorro. ¿Cómo afecta esto a la inflación? Pues bien, una de las formas de controlar la inflación alta, la subida de los precios, es haciendo que las personas gasten menos y ahorren más. De esta forma, como hay menos dinero en circulación y se gasta menos, los precios pueden bajar o al menos no subir tanto. Si la deuda está cara, la gente evita endeudarse, por lo tanto gasta menos, compra menos carros, menos televisores, menos casas, etc. Y si la rentabilidad de los productos que ofrecen los bancos es alta, por ejemplo los CDTs o los productos de renta fija, eso hace que las personas ahorren más, inviertan su dinero en estos productos y eso hace que gasten menos también. Este decrecimiento del gasto hace que la economía se desacelere y que baje la inflación. Los bancos centrales en el mundo tienen un mandato y es mantener controlada la inflación y velar por la estabilidad de la economía. Por el contrario, si la inflación es muy baja o incluso hay deflación, es cuando los precios de los bienes y servicios bajan, que es algo que puede generar una recesión, el Banco Central seguramente buscará impulsar la economía y ponerla a andar nuevamente. ¿Cómo lo hace? Bajando las tasas de interés. Cuando baja la tasa de interés, los bancos comerciales empiezan a emitir deuda más barata y la rentabilidad que ofrecen sus productos se vuelve menos atractiva. Esto hace que la gente esté más dispuesta a gastar, ya que la deuda está más barata y esté menos dispuesta a ahorrar porque las rentabilidades que ofrecen los bancos son mucho más bajas. Al aumentar el gasto, se acelera nuevamente la máquina y puede haber crecimiento económico. Sin embargo, esto puede aumentar la inflación y así es como el Banco Central usa la política monetaria para intentar controlar la inflación, poner a andar la economía o desacelerar la economía. Esto nos lleva a hablar de la deuda. La deuda es un arma de doble filo. La deuda ha servido para impulsar países, para que las familias crezcan, para que adquieran vivienda, para que los hijos estudien, para que las empresas progresen. Pero asimismo, la deuda ha acabado con imperios enteros, como el Imperio Romano, el holandés o el británico. Los países emiten deuda para financiar infraestructura, educación, salud, pero también para financiar guerras. ¿Cómo lo hacen? Los gobiernos emiten bonos y dependiendo de la solidez del país, esos bonos son apetecidos por los inversionistas en el mundo. ¿Qué es un bono? Un bono es una promesa de pago a futuro con una tasa de rentabilidad. Cuando yo compro un bono del gobierno de un país, le estoy prestando mi dinero al gobierno, le estoy prestando mi dinero a ese país y confiando en esa promesa de pago a futuro. Por eso la deuda se dice que es una promesa de pago al futuro. De igual manera, el banco comercial me presta dinero para yo financiar mis gastos. Por ejemplo, quieres empezar un negocio y debes comprar una nevera que vale $1.000.000, pero en este momento no tienes el dinero para hacerlo y aunque no tienes el dinero, es probable que sí
sí lo tengas en el futuro, que tu negocio dé para pagar ese dinero en el futuro. Y basado en esto, el banco te puede prestar ese $1.000.000 con el compromiso de que, por ejemplo, lo pagues en un año. La deuda que ofrecen los bancos tiene un costo. No solo debes pagar ese $1.000.000 de vuelta, sino que debes pagar algo extra. Y ese es el costo de la deuda. Si la tasa de la deuda es 20% al año, esto significa que en un año deberás pagar $1.200.000 por ese dinero que tomaste prestado. Y esa diferencia entre el millón y el $1.200.000 es lo que ganan los bancos. Como la deuda es un compromiso de pago a futuro, inevitablemente el uso de la deuda genera ciclos en la economía. Y eso nos lleva a hablar de los ciclos de la deuda de corto plazo. Hay dos tipos de ciclos de deuda: los ciclos de corto plazo y los ciclos de largo plazo. El ciclo de deuda de corto plazo funciona así. Primero, los bancos centrales bajan las tasas de interés y esto hace que endeudarse se vuelva más atractivo. Segundo, las personas empiezan a tomar más dinero prestado y a gastar más. ¿Qué pasa después? Esto hace que la economía se expanda, lo cual genera un aumento en los precios de las cosas y genera inflación. Como la inflación aumenta, el Banco Central ahora quiere controlar este fenómeno y para eso sube las tasas de interés. Como las tasas de interés suben, la deuda se vuelve más costosa y ahorrar se vuelve más atractivo. Esto hace que las personas gasten menos y cuando las personas gastan menos, ¿qué pasa? Disminuye la inflación y la economía se contrae. Y esto nos devuelve al primer paso del ciclo. Los bancos bajan la tasa para estimular el gasto y empieza nuevamente un ciclo de deuda corta. Esto es lo que llamamos el ciclo de la deuda de corto plazo. Ahora hablemos de los ciclos de la deuda de largo plazo, que tienen un componente adicional. Este es un ciclo en el que se crean las burbujas y también estallan las burbujas. Acá podrás entender cómo se han creado muchas de las crisis económicas de nuestra historia. Es muy parecida al ciclo anterior, pero tiene unas situaciones adicionales. Todo empieza con una deuda baja. Las personas empiezan a pedir préstamos y a gastar más. La economía se expande y por eso, como sabemos, sube la inflación. ¿Qué hacen los bancos centrales? Aumentan las tasas de interés y eso hace que las personas se endeuden mucho menos. Pero esa deuda que se tomó anteriormente debe ser pagada. La economía se empieza a contraer y acá viene el punto determinante. Lo que haría el Banco Central cuando se contrae la economía es bajar las tasas de interés para incentivar nuevamente el gasto. Pero al haber un nivel de endeudamiento tan alto, los bancos no pueden seguir estimulando más endeudamiento, no pueden seguir bajando más las tasas. Ya están las tasas de interés en un nivel muy bajo, entonces esto deja de ser una opción para solucionar el problema. Como la economía está cayendo y las personas están muy endeudadas, empiezan a vender sus activos con el objetivo de poder repagar sus deudas. Empiezan a vender sus carros, sus casas, sus acciones y otras cosas. Como la gente está vendiendo esos activos, se crea una gran oferta de productos y se ponen muchos activos en venta. Al haber tanta oferta de activos, eso hace que bajen los precios. Y acá es cuando estallan las burbujas y vemos una caída en la bolsa de valores o en los activos inmobiliarios. Esos son los famosos crashes de la economía, crashes del mercado que han ocurrido a través de nuestra historia, que ocurren cada vez que hay una gran crisis económica. En este punto es cuando las personas empiezan a consumir mucho menos. En plena crisis se buscan formas de pagar o reestructurar sus deudas, baja la deuda y vuelve nuevamente a empezar este ciclo. Ahora bien, ¿cómo entender y cómo aprovechar estos ciclos que ocurren una y otra vez? Estas vacaciones leí un gran libro, Cómo dominar el ciclo de las inversiones, de Howard Marks. Marks es uno de los grandes inversionistas de nuestros tiempos y como dice Warren Buffett, cuando Howard Marks escribe algo hay que tomar nota y poner mucha atención. En esta ocasión, Howard Marks nos recuerda la importancia de entender que la economía se mueve en ciclos. Es un péndulo de extremos generalmente controlado por las emociones. ¿Qué pasó en los últimos años? Después de la pandemia, la peor crisis económica de los últimos 50 años, gobiernos y bancos centrales respondieron de manera agresiva. Le inyectaron a la economía miles de millones de dólares, más de 12 billones en Estados Unidos. Cuando digo le inyectaron me refiero a que imprimieron esos dólares. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se imprimen dólares? Pues bien, el gobierno emite una cantidad
de bonos que el mismo Banco Central sale a comprar. Y los economistas llaman a esto la flexibilización cuantitativa o quantitative easing en inglés. Esa es la forma de crear dinero de la nada y es la manera como se imprime dinero en las economías. Esto genera una distorsión muy importante. Primero, el crecimiento inflado que vimos en el año 2021 fue el resultado de esta inyección masiva de dinero más que de un aumento de la productividad de los países o de las personas. La inflación se disparó, tocó cifras récord en varios países en el mundo. Y la respuesta de los bancos centrales no se hizo esperar. Lo que fue en el 2020 una expansión impresionante de la oferta monetaria, hoy es una contracción por medio de las tasas de interés para tratar de combatir esa inflación. En pandemia, la tasa de la Reserva Federal o la Fed, que es el Banco Central en Estados Unidos, estaba cercana a cero. Hoy, mientras grabo este video, está en 5.25%, el nivel más alto de los últimos 20 años. Eso es lo que Howard Marks llama los ciclos de la economía. Pero no todos son malas noticias. El apretón de la política monetaria y la removida de la liquidez es lo que nos está dando la oportunidad de entrar nuevamente a buenos precios en acciones, en bienes raíces, en criptomonedas y otros activos. Como decíamos anteriormente, cuando se dan estos choques de la economía, también se presentan grandes oportunidades. La gente que cometió locuras y se sobreendeudó tiene que salir a liquidar sus activos para poder pagar esa deuda. Y esos activos se ponen en descuento. Estamos hablando de acciones, bienes raíces, bonos, criptomonedas, entre otros activos. Con las subidas de las tasas de interés y la contracción de dinero en la economía, el resultado ha sido de crecimiento económico por un lado, ha empezado a bajar la inflación y el desempleo está empezando a aumentar en esta primera mitad del 2023. Pero como dice el dicho, después de la tempestad viene la calma. Una vez se calmen los problemas de suministro y la inflación empiece a ceder mucho más, creo que veremos la próxima subida de acciones y de otros activos. El rol de un inversionista, ¿cuál es? Es vivir en el futuro y posicionarse muy bien para ese futuro. Habrán bajadas, habrán subidas, habrán años difíciles, pero en el largo plazo el potencial de crecimiento del patrimonio es enorme. Como vimos, cuando estallan las burbujas y llegan las crisis, caen muchos de los precios de muchos activos y esto los convierte en una gran oportunidad de inversión. Por eso es que los mejores inversionistas del planeta aprovechan estos momentos de crisis para invertir en esos activos que cayeron de precio. Por eso quiero cerrar este video con 5 consejos para enfrentar estos ciclos y poder sobrevivir en medio de las crisis. El primero, gasta menos de lo que ganas. Las grandes crisis se generan porque las personas y los gobiernos gastan mucho más de lo que ganan, hasta el punto de no poder pagar. Ahorra todos los meses. Antes de empezar a gastar, toma un porcentaje y sepáralo. Esto te puede ayudar a evitar esos grandes problemas cuando llegan las crisis. Número 2, evita los excesos de deuda. La deuda mala es la que no eres capaz de pagar. Muchas veces nos endeudamos pensando en un futuro prometedor, pero a veces ese futuro nunca llega. Si te vas a endeudar, haz muy bien las cuentas. Ojo con las deudas para comprar cosas que no te suman o que simplemente las compras para impresionar a los demás. Mucho cuidado también con la tarjeta de crédito, es una deuda carísima. Número 3, busca nuevas fuentes de ingreso. O gasta menos de lo que ganas o ganas más de lo que gastas. La ecuación suena fácil, pero en la práctica es un poco más compleja. Hoy la tecnología nos ofrece múltiples posibilidades. Aprovecha las redes sociales y úsalas para llegar a nuevas audiencias, a nuevos mercados. Usa tus talentos y conviértelos en fuentes de ingreso importantes. Hay gente muy buena para programar, para cocinar, para las ventas, para el mercadeo, para usar Excel, para los idiomas, en fin. Estos son talentos que se pueden convertir en fuentes alternas a tu salario. Incluso pueden llegar a convertirse en tu fuente principal de ingresos. Los gastos los puedes ajustar, pero tienen un límite. Llega un punto donde no puedes dejar de comer y necesitas un lugar donde vivir. Por el contrario, los ingresos no tienen límite. Siempre puedes ganar más. Número 4, ten un fondo de emergencia. Como vimos anteriormente, los momentos de dificultad económica siempre van a llegar. Es muy importante que te prepares para estos momentos. Puedes crear un fondo de emergencia de 3 a 6 meses que cubra tus gastos. Cuando lleguen las crisis, vas a tener un colchón que te puede proteger de esas dificultades. Y finalmente, número 5, invierte y diversifica. Si estás ahorrando pero no estás invirtiendo, tu dinero va a perder valor por culpa de la inflación. Empieza a aprender
aprender y a investigar sobre diferentes activos y empieza a entrar en este fascinante mundo de las inversiones. Y aprovecha para invertir en estos momentos de crisis, en el que varias inversiones se ponen en descuento. La clave a la hora de invertir está en la diversificación. Como dice Ray Dalio, la diversificación hace que la probabilidad de ganar dinero aumente sin necesidad de aumentar desmedidamente el riesgo. Y como decimos aquí en Mis Propias Finanzas, hay que diversificar en 3 aspectos principales. 1, activos, 2, monedas y 3, países. Si todas tus inversiones están en un apartamento en Colombia, hay algo que debes replantearte. No puedes tener todo en un solo activo, en este caso el apartamento, en una sola moneda, pesos colombianos, y en un solo país, en Colombia. En conclusión, la economía se mueve en ciclos que se repiten una y otra vez. Los ciclos son inevitables, pero tu comportamiento con el dinero será determinante en la forma como te afectan estos ciclos. Si no te preparas, puedes terminar muy mal, pero si te preparas y tienes un buen manejo del dinero, puedes superar esas crisis y hasta puedes beneficiarte en esos momentos. Hay que aceptar la realidad, aceptar que hay cosas que definitivamente no podemos controlar, pero cuando entendemos cómo funciona el mundo, podemos tomar decisiones que sí dependen de nosotros. Espero este video te sirva para entender cómo funciona la máquina de la economía y cómo te puedes preparar mejor para enfrentar sus ciclos. A seguir aprendiendo. Encuentra toda la información de nuestros cursos en nuestra página web.